Para el último trimestre de este año, la tasa de desempleo alcanzó el 17.7%, uno de los porcentajes más altos de la región. Detrás de esta cifra, hay cientos de personas que perdieron su trabajo a raíz de la pandemia y que aún se encuentran buscando oportunidades laborales. Esto, además de tener un impacto que ya se sabe, un impacto económico directo, también trae repercusiones importantes a nivel emocional. Y es por eso que hoy nos acompaña Esteban Carvajal. Él es máster en psicología clínica y de la salud, quien nos brindará estrategias para sobrellevar esta situación. Si usted desea hacerle alguna consulta a Esteban Carvajal, puede hacerlo al WhatsApp 6087-7777. Ojalá que el video que usted nos envíe sea menor a los 30 segundos y recuerde grabarlo de manera horizontal. Esteban, muchas gracias por acompañarnos. Buen día. Muy buen día, Thais. Quiero comenzar preguntándole emocionalmente qué representa para una persona la pérdida de empleo. Bueno, recordemos una cosa, Thais, en este caso, pues el empleo es el que le da identidad al ser humano, ¿no? También le da una seguridad económica y también de alguna manera pues le organiza su tiempo. Entonces, una persona cuando pierde su empleo prácticamente es como si estuviera perdiendo su identidad, porque generalmente nosotros nos presentamos como el abogado, como el psicólogo, como el médico, como el trabajador social, etcétera, etcétera, ¿no? Y de alguna manera eso hace que nosotros de alguna manera nos conduzcamos en la vida. Entonces, si perdemos el empleo, perdemos esa identidad y empezamos a sentir una serie de emociones y sentimientos negativos, desagradables, sentimos culpa y una serie de situaciones emocionales pues que pueden acarrear bastante dificultad a nivel social y a nivel individual. Se puede decir que entonces es un duelo que la persona debe experimentar o va a experimentar. Totalmente. Recordemos que los duelos son pérdidas y todos los seres humanos siempre tenemos pérdidas todos los días. Y esto, la pérdida del estatus, la pérdida del trabajo, pues representa un duelo que las personas tienen que vivir de alguna manera. ¿Cuáles son esas fases? Porque ya incluso aquí en el programa hemos hablado de las fases de duelo cuando se pierde algún ser humano, algún familiar, pero ¿cuáles son las fases? ¿Son las mismas? Son parecidas, digamos. En ese sentido, digamos, primero tenemos una fase de entusiasmo, o sea, la persona de alguna manera se siente como aliviada porque tal vez tenía una carga de trabajo muy fuerte, entre otras cosas, y siente como que eso es una vacación o que es una oportunidad que tiene para un futuro encontrar un nuevo trabajo. Entonces, en ese momento es una etapa que dura más o menos unos 6 meses. La persona está de alguna manera sintiendo, ¿verdad?, que puede tener una esperanza no teniendo encontrar otro trabajo. Claro. Después pasamos a una etapa de estancamiento donde ya la persona pasa, digamos, dentro de unos 6 meses a unos 18 meses, donde la persona ya de alguna manera no está encontrando el trabajo, ya tal vez se le han acabado, digamos, los recursos económicos o la cesantía o lo demás, y entonces empieza a decir, ¿ahora qué? ¿Verdad? Y entonces está buscando como ese trabajo de alguna manera más desesperada. Después pasamos a la etapa del desgano, donde ya la persona tal vez ya ha buscado mucho tiempo y no encuentra el trabajo por múltiples razones, ¿no? Y entonces la persona como que empieza a considerarse así desempleado y obviamente ahí es donde comienza, digamos, todos los problemas emocionales y psicológicos pues que vamos a mencionar más adelante. Y al final diría la de completamente, la persona tiene una resignación total donde ya cree que ya no va a encontrar trabajo y prácticamente ya ni siquiera lo busca porque tantas veces lo ha buscado y no se lo han dado, entonces de alguna manera como que se queda con una desesperanza aprendida ya y ya no va a poder hacer nada más, ¿no? Hablemos además de los efectos psicológicos más comunes, Esteban, que la persona va a enfrentar una vez que pierde el trabajo. Bueno, primero que nada tiene un sentimiento de culpa, porque de alguna manera piensa que algo hizo, que algo sucedió, que no es capaz, ¿verdad? Porque cuando pues, nos despiden decimos, bueno, ¿en qué fallé? No sirvo para nada, ¿verdad? Empiezo a tener una serie de sintomatología ansiosa, depresiva y de alguna manera pues eso nos acarrea una serie de pensamientos negativos que, como te decía, de alguna manera pues perjudican mucho la salud mental, no solo de la persona que ha perdido el trabajo, sino también de las demás personas que le rodean, su familia. Usted decía que incluso el trabajo le da a una persona seguridad, entonces esto me lleva a preguntarle, ¿la pérdida de empleo podría entonces afectar la autoestima de una persona, incluso también esa seguridad o esa autoconfianza? Totalmente, porque imagínate que seas una persona preparada, tengas muchos años de experiencia en un ramo y prácticamente tengas una serie de premios y demás y no encuentras trabajo. Entonces la persona dice, bueno, ¿qué está pasando conmigo? Ya no sirvo, ya no funciono, ¿verdad? Esto nos pasa cuando llegamos a cierta edad, ¿verdad? Y que ya de alguna manera pues se nos complica. Entonces imagínate
la laceración que tenemos a nivel de nuestra autoestima, nuestra valía, cuando de alguna manera pues no tenemos un empleo. Entonces sí, claro que llega a afectar muy fuertemente y muy profundamente a la cuestión del ser humano y de su autoestima. Quisiera además ponerme en los zapatos de cientos de personas que, como estábamos conversando a raíz de la pandemia, se han quedado sin trabajo, y no solamente eso, sino que tal vez son cabeza de hogar, tienen familia, tienen hijos, y generalmente cuando pasa esto, toda la atención está en necesito buscar otro trabajo para poder llevarle sustento a mi casa. Sí. Hay otro factor que usted decía, puede que pasen 8 meses y que cuando ya llegue ese momento y usted dice, no lo he conseguido, la persona no solamente tenga una carga económica, sino una carga emocional, sus hijos, su familia, y generalmente uno no busca ayuda psicológica. No. Uno tal vez es lo último que va a hacer. Exacto. Porque prefiere postergar, y tal vez luego va a venir la ola más fuerte. No sé si es así o me estoy equivocando. Totalmente, Thais, tienes toda la razón. En ese sentido, pues no buscamos ayuda. Entonces es como un círculo vicioso, porque empiezo a tener sentimientos y emociones de que no, como te decía, de que no valgo, de que no sirvo, y eso me va haciendo cada vez más pequeño, por ponerlo de una manera. Si entonces buscáramos ayuda psicológica, podríamos tratar de ver cuáles son nuestras áreas fuertes, en qué estamos fallando, ¿no? Primero como individuos y después como trabajadores, y de alguna manera podríamos encontrar la luz en ese sentido. Entonces, bien que eso trastoca, como le decía, a la persona y a todo su núcleo familiar, como vos decías. ¿Cuáles podrían ser esas repercusiones entre los miembros de la familia también? Porque usted lo acaba de mencionar, ¿verdad? También repercute a quienes están en la familia. Claro, se genera frustración, se genera irritabilidad, la persona está frustrada. Entonces, obviamente, si está de mal humor, está enojado, va a tener conflictos familiares con su esposa, con sus hijos, ¿verdad? Con todas las personas que estén ahí en su núcleo familiar. Entonces, imagínate todo lo que sucede, porque no es solo la persona que pierde el empleo, sino es todo su núcleo familiar que se ve influido, porque de alguna manera, pues la parte económica pues es necesaria, y obviamente pues necesitamos vivir. Entonces, de alguna manera, eso influye demasiado en la persona y en la familia. Entonces, se generan mayoritariamente conflictos familiares, y de ahí eso, pues saltamos, ¿verdad?, a lo que desafortunadamente vivimos todos los días, que es la violencia intrafamiliar. ¿Cuáles síntomas, además físicos, podría presentar una persona en esta situación, verdad? Y tiene algo que ver con cuadros de depresión. Voy a hacerle estas 2 consultas, pero vamos a esperar su respuesta después de la pausa comercial. ¿Le parece, Esteban? Me parece, claro. No se vayan, quédese con nosotros. Estamos aquí en Mundo. Muchísimas gracias. 9:28 de la mañana. Estamos hablando sobre la tasa de desempleo y los efectos emocionales que pueden generar esta situación en las personas que, pues, también debido a la pandemia, como les decíamos, cientos de personas han vivido desempleo y aún están en búsqueda de oportunidades laborales. ¿Tiene que ver esta situación con algún cuadro de depresión, Esteban? ¿Sí es posible que la persona llegue después de un tiempo a sentirse depresivo ya? Totalmente, y también cuadros ansiosos, ¿no? Vos dijiste que si había cuadros físicos, claro que sí. ¿Por qué? Porque experimentamos ansiedad, y la ansiedad, ¿verdad?, se experimenta o se vivencia de 3 formas, ¿verdad? A nivel cognitivo, que es a nivel del pensamiento; a nivel fisiológico, que es cuando sentimos pues taquicardia, dolor de cabeza, falta de aire, náuseas y una serie de sintomatología; y a nivel motor, que es a nivel de la conducta. Entonces, una persona que está sin empleo es una persona ansiosa, porque recordemos que la ansiedad es una anticipación del futuro. Entonces, si yo no tengo trabajo, de alguna manera pues voy a estar siempre pensando qué va a pasar, si voy a tener plata, si voy a poder alimentar a mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso pues me va a generar cuadros ansiosos, y eso a la postre me va a conducir a cuadros depresivos, donde, bueno, ya no voy a querer tal vez salir, y ya voy a estar como en esa etapa que te mencioné en la última, ¿no?, de que ya la persona está completamente en una resignación total, ya no busca, y ahí donde empiezan los problemas con la familia, ¿verdad?, de que entonces le dicen, bueno, vaya, trabaje, busque trabajo, y ya tal vez no entienden que a nivel emocional esa persona está completamente suprimida. ¿Qué debe hacer una persona en ese momento que siente que prácticamente no puede hacer nada, no está en sus manos, y además de eso, como usted nos decía, ¿verdad?, siente que pasa el tiempo y nada cambia? Bueno, ahí lo que tenemos que hacer es tratar de modificar los pensamientos, ¿verdad? Generalmente siempre nosotros los seres humanos consideramos que son las situaciones los que nos generan la respuesta emocional y la conducta, pero realmente no es así, es como yo lo pienso, porque las situaciones no las podemos cambiar. El ser humano no tiene esa capacidad de controlar las cosas. Entonces, si yo controlo la forma en que yo
percibo las cosas, que es lo único que puedo hacer, y ¿verdad? Cambio los pensamientos, mis creencias, mis ideas, de alguna manera voy a tener emociones más positivas o más funcionales y voy a tener conducta más funcional. Entonces me va a dar la oportunidad de pensar de que, bueno, puedo conseguir un trabajo, que esto es temporal, que no es algo que va a ser para siempre y que de alguna manera pues también es una oportunidad. Entonces eso me va a dar a mí un aliciente para poder buscar trabajo. Entonces mucho de la clave acá es, y en todo en la vida, Thais, es la cuestión del cambio de pensamiento, ¿no? Y de una reestructuración cognitiva que le llamamos en psicología. Ok, ¿cómo? Es que ese es el qué hacer, ¿verdad? Que es importante. Ahora sí tenemos una buena actitud, ¿cómo? En un panorama tan oscuro. Exacto, porque entonces, como te decía, como la situación no las podemos controlar, lo que usted sí controla es como usted lo ve. Entonces, yo puedo ver, digamos, esta cuestión del desempleo como una oportunidad. Y bueno, yo tengo conocidos, pacientes que se han quedado sin trabajo y han creado una serie de emprendimientos increíbles, ¿verdad? Tengo una conocida que de alguna manera pues trabajaba en turismo y ahora está haciendo objetos de decoración muy hermosos. Entonces, ¿qué hizo esta persona? En lugar de pensar y decir, ya no sirvo para nada, estoy mal, todo esto está negro, pensó, bueno, ¿qué tengo que hacer? Me voy a ocupar en vez de preocupar, porque cuando te preocupas das vuelta. Pero cuando te ocupas, de alguna manera decís, bueno, esta es la situación, ¿cómo la arreglo? Entonces, eso viene del pensamiento de cómo lo veas. Y cuando uno se levanta en la mañana, ¿verdad? Si usted se levanta derrotado de que, uy, qué pereza, voy a ir a trabajar o no tengo trabajo o lo que sea, pues obviamente pues vas a tener todo un día que no te vas a sentir bien. Entonces, mucho de eso es el pensamiento. Entonces, hay que crear una cuestión positiva y también de alguna manera pues tener, digamos, emociones que nos ayuden a poder seguir adelante. Usted nos facilitó una pantalla además con recomendaciones puntuales sobre lo que debería hacer una persona que se encuentra en este momento en desempleo, y quisiera comenzar con esta que dice crear un compromiso con usted mismo. Además, adquiera una actitud activa, piense que el desempleo es una situación temporal, conózcase y reconózcase. Tal vez usted nos pueda ir dando uno a uno. Ahí dice también que hay que evitar el pensamiento negativo y la culpa. Decrete lo que quiere conseguir, realice un análisis de sus capacidades y también experiencias anteriores. Sí, en ese sentido, en el que cree en usted mismo es precisamente, siempre vemos el punto negro en la sábana blanca. Entonces, tenemos la cuestión del desempleo es un porcentaje de toda mi vida, no es el 100%. Entonces tengo que tener y crear ese compromiso conmigo de que yo de alguna manera puedo salir adelante. Sí. Vuelvo y repito, es el pensamiento. Luego, la actitud activa, o sea, es, bueno, ¿qué está sucediendo? Como te decía, me voy a ocupar de lo que tengo y no me voy a poner a llorar por la leche derramada, como dicen, ¿no? Después, el desempleo es temporal, ¿verdad? De alguna manera, si usted no encuentra un trabajo formal, puede buscar alternativas, ¿verdad? A veces la gente me dice, Esteban, como si fuera tan fácil. No es fácil, pero de alguna manera, si vemos casos de éxito a nivel mundial, vamos a ver muchas personas que a partir de un desempleo han creado emporios, ¿verdad? Entonces es muy importante eso también. Eso de reconózcase y conózcase es de alguna manera es saber cuáles son mis potencialidades, cuáles son mis capacidades y aprender a reconocerlas en uno mismo, porque entonces uno deja de creer simplemente porque ve todo negro, y realmente no es que está todo negro, ahí está nublado, pero después de ahí siempre está el sol, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es importante. También la parte de centrarse en lo que uno quiere conseguir, son metas. Si usted tiene un objetivo claro, hoy puede recoger en un futuro, ¿verdad? Y después de evaluar las experiencias y lo que ha sucedido, hubo un análisis de, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué me hizo falta en este trabajo anterior? ¿Qué es lo que me falta? Veo el panorama, el mercado, cómo está, qué necesito, ¿verdad? O qué necesita el mercado que yo le pueda ofrecer. Entonces, ahí es donde viene toda esa clave para que de alguna manera la persona pueda salir adelante. Y lo más importante, como te decía, y vuelvo y lo recalco mucho, ¿no? Es la cuestión de cambiar la forma en que pensamos las cosas, ¿verdad? No es un positivismo falso, ¿verdad? No es que voy a ser positivo por serlo, ¿no? Es un optimismo, un positivismo de alguna manera pensado en una realidad, ¿no? ¿Es posible que una persona que ha trabajado toda su vida en un puesto en específico y ahorita nos está viendo y pues se quedó sin trabajo, no sepa ni siquiera por dónde comenzar porque se ha dedicado toda una vida a un área en específico? Claro, en ese sentido, pues lo que podemos hacer con esta persona es, bueno,
uno es un animal de costumbres, el ser humano, entonces lo importante acá es sí, reconocer que bueno, que todo en esta vida tiene un ciclo, todo se cierra, todo tiene un final y que esta oportunidad que se abre puede ser algo diferente para él o para ella. Obviamente va a ser desafiante, va a generar miedo, va a generar incertidumbre, pero si usted de alguna manera tiene la capacidad para poder reinventarse, porque el ser humano es eso, un ser humano que se tiene que reinventar todos los días si quiere siempre seguir adelante en la vida. Entonces lo importante es, no le tema al cambio, ¿verdad? Y trate de pues expresar todas esas emociones de incertidumbre, de miedo, de incomodidad, para que después pueda salir adelante. Entonces eso es como lo más importante, ¿no? Siempre va a generar algo, como te decía, pero siempre hay una oportunidad y hay muchos casos de personas, como te mencionaba, de que han trabajado 20 años en un lugar, los despiden y bueno, es una oportunidad para hacer otras cosas que tal vez querían hacer y no podían. Esteban, muchísimas gracias por su tiempo y además también por sus recomendaciones. Esperamos que este espacio le haya sido de mucha utilidad a quienes nos están viendo. Le voy a dar el número de contacto de Esteban Carvajal. Ahí van a aparecer en pantalla. Es el 8844-5868, 8844-5868, pero también usted puede encontrar en redes sociales a Esteban Carvajal como psicólogo Esteban Carvajal. Psicólogo Esteban Carvajal. Gracias, Esteban. Esperamos que pronto nos visite aquí en la casa nuevamente. Muchas gracias. Ya le llegó el olorcito de la comida. Rico, ¿verdad? Delicioso. Ojalá se pueda quedar. Sí.